Y estamos aquí para tratar, yo diría, una de las preguntas más grandes que han surgido estos últimos días. Déjame pasar lo de la presentación de bebés, porque entiendo que no tenemos presentación de bebés, sino que la pregunta es, ¿estamos ante las señales del fin? Esa es la pregunta. O sea, yo creo que después de ver todo lo que ha sucedido estas últimas semanas en nuestro entorno, es una pregunta muy válida. O sea, yo estoy segurísimo que todos acá pendientes de lo que se presenta en las redes sociales, ha seguido algunas de las circunstancias que más relevantes nos son a nosotros. Los terremotos, los huracanes. Pero de todas maneras, para introducirnos a lo que vamos a estudiar en esta ocasión, tenemos un video que es una compilación de algunos de los sucesos que han pasado últimamente en nuestra zona del mundo, y unos cuantos de los sucesos que quizás no son tan comunes, pero que de todas maneras están pasando y de los cuales a veces no estamos tan conscientes. Entonces, pensando en eso precisamente, yo estoy listo para soltar el video y quizás lo vemos y luego abrimos la Biblia. Obviamente la pregunta es muy válida. La pregunta es, ¿y todo esto es normal? ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué es lo que realmente está pasando a nuestro alrededor? Y yo quiero que vayamos a 2 de Pedro 3, pero quisiera plantear algunas verdades que creo que nos van a servir para analizar lo que la Escritura dice, y creo que nos van a servir para analizar también todo lo que está pasando. Número uno es que
Es cierto que nadie puede saber cuándo va a regresar Jesús. Nadie, nadie. La Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y cuando tú te topes con una persona que te dice que sabe cuándo es el día y la hora, puedes estar seguro que no sabe. O sea, de hecho, para el día de ayer estaba programado el fin del mundo, ¿verdad? Y fue cancelado por fallas técnicas, ¿verdad? Entonces, de repente sale gente diciendo que va para el mundo. Eso no es cierto. O sea, no va a pasar, no va a pasar. Pero también es cierto que nadie puede negar que las señales de la venida están cercanas. O sea, acabas de ver un video, pero déjame explicarte lo que algunos de nosotros a veces no alcanzamos a rascar. El huracán María, que en estos momentos está sobre Puerto Rico y todo lo que ha pasado ahí en el Caribe, es el último de una serie de huracanes que nos han sorprendido a todos, tanto la tríada que se dio ahí en el Atlántico como otras que se han formado en el Pacífico. El anterior a este fue el huracán Irma. El huracán Irma tuvo algunas características únicas en la historia, que no ha sucedido en otros momentos. Y tú sabes cómo funciona. Ahora todos nos estamos volviendo meteorólogos, ¿verdad? Todos aquí hemos sido sismólogos hasta este momento, y los salvadoreños podemos saber de cuánto es el terremoto y si fue oscilante, trepidante, y en la escala de Richter tenemos un error de más o menos 0.1, ¿verdad? Tú sabes cómo funciona. Pero ahora entendemos un poco mejor huracanes. Para que un huracán sea declarado categoría 5, requiere, dicen los expertos, que tenga vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora durante un minuto completo. O sea, una ráfaga de 250 kilómetros no basta, tiene que ser un minuto completo. Irma tuvo vientos de 295 kilómetros sostenido 33 horas consecutivas. O sea, es otra categoría, dicen, es otra categoría, es algo que no hemos tenido hasta este momento. Y eso sencillamente vino después del huracán Harvey. Harvey fue, por supuesto, todos vimos lo que pasó ahí en Texas y en Luisiana. Harvey tuvo algunas características también únicas. Harvey, los huracanes regularmente viajan a más o menos 35, 40 kilómetros por hora, pero Harvey se estacionó 3 kilómetros por hora y depositó sobre Texas y sobre Luisiana una cantidad de agua descomunal. Yo pedí que me tuvieran una garrafa de agua aquí de 1 galón. Si yo tomara este galón y lo regara ahorita, haría una gran mojazón. Un galón de agua puede causar mucho daño. Aquí se molestarían los señores del hotel si lo hiciéramos. ¿Sabes cuánta agua depositó Harvey en 4 días? Agarra este galón, multiplícalo por 1.000.000. Toma ese número y multiplícalo por 1.000.000. Toma ese número y multiplícalo por 19 trillones de galones de agua, más o menos para que tengas una idea, ¿verdad? Aquí tienes el edificio más alto de Estados Unidos en proporción. Es 4 kilómetros de alto, de largo y de profundo. Una cantidad de agua descomunal. Si quieres saber cuánto mide ese edificio, sal y ves la torre de acá y multiplícalo por 40. Okay. Ese es el tamaño de ese edificio. Y entonces uno dice, ¿qué cosa más tremenda la cantidad de agua? Eso sin contar los 5.5 trillones de galones de agua que depositó sobre Luisiana. O sea, estamos hablando de una cantidad de agua descomunal. Pero huracanes no es lo único. El terremoto en Chiapas, que experimentamos casi todos los que vivimos aquí en El Salvador, de una forma rara. ¿Tú recuerdas, verdad? Ese no fue trepidante, no fue oscilante, no sabíamos de qué número era, ¿verdad? Solo sabíamos que seguía y seguía y seguía. Fue un terremoto de 8 grados allí. Luego los 2 terremotos, no un terremoto, los 2 terremotos en Ciudad de México que sucedieron esta semana, simultáneos, no en la propia Ciudad de México, sino que en la periferia de la ciudad en ambos casos, o algunas otras cosas de las cuales no vimos. No oímos acá de las olas de calor en Estados Unidos que están sucediendo estos últimos días. Récords, están batiendo los récords en casi todos los lugares, la temperatura hasta donde hemos llegado. O las inundaciones en el Pacífico Sur, que por no tener nosotros una conexión casi para nada con lo que está sucediendo ahí, a veces ni prestamos atención. Los deslaves en Europa, tú viste un deslave de lodo
hay otros que han pasado en pleno verano, lo cual es muy inusual. O el tifón Ato. ¿Viste unas puertas giratorias que estaban a toda velocidad? Ese fue el tifón Ato, mató 900 personas. Nosotros, eso fue hace 2 semanas, hace unos días apenas. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando con todo esto, verdad? O terremotos que siguen. Terremotos en Japón, terremotos en México. Ayer hubo un par de terremotos más, murió más personas en Oaxaca. Ayer mismo hubo un par de terremotos en la costa de California. Aquí dicen que tembló, pero quizás soy un poco insensible ya, no lo sentí. Pero esta clase de cosas. Los tornados, viste el tornado en Calgary, ¿verdad? Ese último tornado que viste de una forma inusual. Pero una de las cosas tremendas que ha pasado en el último mes y medio son algunas granizadas. Granizadas, y no me refiero a las que te vas a comer al final con limón y sal. Estoy hablando de granizo que ha caído de tamaño descomunal en lugares como Rusia y Turquía. En Estambul hubo en la última semana de julio una granizada que la cosa tremenda es el tamaño del granizo. Aquí tengo unas fotos. Un poco más grande que una pelota de béisbol. Lo cual no debe sorprendernos. Tú sabes que la Biblia habla que en los postreros días va a haber una granizada en la cual el granizo va a alcanzar el peso de un talento. Un talento son 100 libras. O sea, uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿es esto realmente las señales del fin? Estamos ante las señales del fin. Esa es la pregunta que debemos hacer. Y yo quiero mostrarte en 2 de Pedro capítulo 2 cómo todo esto que estamos viendo y otras cosas que a veces no tomamos en consideración deben ser vistas con ojos frescos. A mí me gusta cómo lo abre Pedro. En 2 de Pedro capítulo 3, dice en el versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Yo quisiera hacer eso esta mañana, quisiera despertar el limpio entendimiento de todos los que estamos acá. Me gusta la forma como lo dice Pedro, porque la frase que se traduce como despertar con limpio entendimiento también podría traducirse como vamos a sacar al sol lo que estamos viendo. Y la idea es que tú en la oscuridad no ves si algo está sucio o está limpio. Pero si lo sacas a la luz solar, a una luz que revela la verdad, entonces vas a poder concluir si algo está sucio o está limpio. Yo quiero que hagamos eso. Quiero que saquemos el entendimiento a la luz y que por unos instantes nos alejemos de todo lo que la gente dice, de todos los temores que tenemos, de todo lo que nos gustaría a nosotros pensar, y que veamos a la luz del sol, a la luz de la Biblia en este caso, qué dice Dios al respecto. Y déjame decirte algunas cosas que hay que entender. Número uno es, que una de las preguntas es, ¿y todo esto lo está haciendo Dios? Y la respuesta es nunca la Biblia dice eso. La Biblia nos dice que las señales, la Biblia nunca dice que las señales iban a ser causadas por Dios. La Biblia lo que dice es que era señal que nosotros íbamos a escuchar que todo esto estaba pasando. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, mas cuando oigáis, esa es la señal, que oigamos de guerras y de rumores de guerras, y ya vamos a entrar en esto. Dice, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pues aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y dice, principio de dolores son estos. Y yo quisiera usar precisamente esa misma analogía, la analogía bíblica. Dios dice, esto es como una mujer que está por dar a luz y está pasando por la experiencia previa del parto. Quizás hago la pregunta aquí, ¿cuántas pasaron por la parte de dolores antes de dar a luz? Levanten su mano. Solo mujeres, por favor. Sí, que por ahí vi una mano de hombre que estaba levantándose, ¿verdad? Entonces dice, ¿tú sabes cómo funciona eso? ¿Tú sabes cómo funciona eso? Funciona así, mira, funciona así. Y no me vas a dejar mentir, la primer contracción te dejó a ti dudosa. ¿Será o no será? No, quizás no, ¿verdad? Y más de alguna dice, si no duele entonces. Una hora después cambia la opinión, ¿verdad? Pero esa primera señal es dudosa.
Luego las contracciones se vuelven cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes, menos espaciadas. Hasta que hay un momentito en el cual pareciera que es una sola contracción. Y la contracción está a 30 segundos de distancia la una de la otra, pero dura 22 segundos. Y entonces estás lista para arrancarle la cabeza a tu marido, ¿verdad? O sea, qué tremendo, ok. El fin es equiparado con una mujer que da a luz, donde el principio de dolores es leve, pero es una indicación. Es la indicación que ya viene, que va a suceder. Y te digo lo que debes tener la perspectiva, especialmente si tú eres un creyente, debes tener la perspectiva de que esto es muy bueno. Esto es muy bueno, es muy bueno. O sea, lo que viene es Jesús. Lo que viene es el fin de un sistema que está fallido. Ahora quizás hablo a todos y a los más adultos aquí, porque no sé si los más jóvenes tienen ese placer todavía. Pero ¿recuerdas cuando estabas llegando a octubre que ya ibas a salir de clases? ¿Recuerdas la sensación? La sensación era fascinante, ¿verdad? Ya venía el fin de clases, a no ser que fueras quebrado, tuviera que ir a reposición. Pero había una parte de, hey, ya viene esto es lo máximo. Yo te digo, ya viene Jesús, eso es lo máximo, eso es lo máximo. Entonces, cuando pensamos en la venida de Jesús, más que un montón de preocupaciones y el terremoto y el tifón y todo lo demás, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta está presentada en la Biblia. Está presentada en primer lugar por decir, tenemos un Dios que tiene control de las cosas. Sabe lo que va a pasar. Isaías 46 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tenemos un Dios que está en control. Entonces, la próxima vez que tiemble, más que qué tremendo esto está pasando, recuérdate, Dios ya dijo que esto iba a pasar. Yo digo y está comenzando apenas. Y lo que se ve al final es precioso. Cada vez que la Biblia habla de la venida de Jesús, utiliza palabras como esta. Aguardándose, que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús viene y esa es la cosa mejor del mundo. Esa es la mejor cosa del mundo. Entonces, saquemos al limpio entendimiento, saquemos al sol lo que debemos creer. Y yo te digo que lo que debe preocuparnos más, lo que debe inquietarnos más, no es las señales que vemos. Estadísticamente es muy poco probable que tú mueras en un terremoto. Estadísticamente es más improbable que mueras en un huracán, especialmente acá en El Salvador. Estadísticamente es muy improbable que tú mueras por un acto terrorista. Es muy improbable. Pero lo que te voy a plantear ahora tiene más que ver con realidades que son estadísticamente probables para nosotros y que la Biblia dijo que iban a pasar. Una de estas realidades, y te voy a dar esta mañana tres palabras, fíjate, no un estudio normal como siempre tenemos. Yo quisiera que te llevaras 3 palabras a la casa, que esas 3 palabras te sirvan para analizar la realidad que estamos enfrentando. La primera de estas 3 palabras es la palabra impiedad. Impiedad. ¿Por qué impiedad? ¿Qué quiere decir impiedad? Bueno, quizás te recuerdo, Pío, la palabra Pío, ¿verdad? Algunos recuerdan algunos papas llamados Pío y uno dice, ¿por qué le llamaban Pío? Es un nombre de pollito, me dijo alguien una vez, ¿verdad? ¿Por qué Pío? Pío es un nombre de mucho honor. Es la forma de decirle a alguien, tú vives correctamente. Eres un hombre recto, justo. ¿Qué es lo contrario de alguien pío? Alguien impío. O sea, alguien que vive como le da la gana. Ok, uno de los rasgos de los posteriores días es impiedad. Es una impiedad tremenda. Dice en el capítulo 3, en el versículo 3, dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Este pasaje se refiere a un grupo de personas que cuestionan la realidad de lo que la Biblia dice, y quizás es un buen momento para establecer otra verdad que nos va a servir para estudiar este pasaje el día de hoy. Según la Biblia, hay dos grupos de personas sobre la tierra, y tú estás en uno de los dos grupos. No son ricos y pobres, no son evangélicos y católicos, no son religiosos y no religiosos. No. Son dos grupos de personas. Es bueno que tú te ubiques. Ubicarse es importante porque marca un significado distinto de las implicaciones de los eventos del porvenir. Si tú estás en un grupo de personas, en el grupo A, voy a decir así, los eventos del porvenir te impactan de una forma. Si estás en el grupo B, los eventos del porvenir te impactan de una forma distinta. Y entonces tú me dices, ¿y cómo decido en cuál grupo estoy? Bueno, la Biblia nos da los dos grupos. Dice en 1 Juan capítulo 5, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. La vida eterna no está en una religión, la vida eterna no está en una iglesia, la vida eterna no está en las palabras de un pastor, la vida eterna está en Jesús. Jesús fue el que fue a morir por nosotros en la cruz. Y entonces este pasaje plantea la existencia de los dos grupos. Un grupo es el que tiene el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Si tú tienes al Hijo de Dios, todo lo que vamos a ver te impacta de una forma específica, y tú puedes esperar con anhelo. Jesús viene y se va a terminar. Yo ya no quiero vivir, tú me dices, ya no quiero vivir en esta situación donde las deudas las tengo hasta arriba y la casa no me funciona y los hoyos de la colonia y todo lo demás. A ti te impacta de una forma muy positiva. Pero si estás en el otro grupo, y el otro grupo es el que no tiene el Hijo de Dios. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y por favor nota que no estamos diciendo el que no va a la iglesia, o no viene a una iglesia, o no es evangélico, o lo que quieras. No, eso son las formas gregarias de hablar que nosotros tenemos. Pero el que no tiene el Hijo de Dios, todos estos eventos le impactan de una forma distinta. De una forma que yo creo que debe hacernos reconsiderar a cuál de los grupos queremos pertenecer. En este pasaje te dice que este segundo grupo, el grupo que no tiene al Hijo de Dios, va a enfrentar algo que es un momento histórico. Y yo te diría que ese momento histórico, que ahí le conoce como los postreros días, son la fase final de esto que nosotros entendemos como la vida normal. En la Biblia hay una serie de enseñanzas sobre los postreros días. No es mi propósito darte todos los detalles en esta ocasión, pero baste con decir que los postreros días tienen un evento que los inicia y un evento que los termina. El evento que los inicia es lo que la Biblia conoce como el rapto o el arrebatamiento, donde la Escritura dice que los que tienen a Jesús van a ser sacados de este sistema de cosas. Para serte honesto, no sabemos cómo va a ser. Porque no hay ningún pasaje que lo explique en detalle. Sí se nos dice claramente. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, está hablando de creyentes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto dice, para nosotros tiene que ser fuente de aliento. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si tú tienes a Jesús, una de las cosas que va a pasar es que Él te va a arrebatar. Lo único que sabemos es que el término que se utiliza ahí en el idioma griego es un término violento. O sea, va a pasar un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a ser? No sé. Yo estoy esperando que suceda. Y yo creo que va a ser fascinante. Pero en los postreros días terminan con otro evento. La diferencia entre ambos eventos, la diferencia de tiempo es hasta donde alcanzamos a ver en la Escritura son 7 años. 7 años espantosos. O sea, quienes se queden en el arrebatamiento van a esperar a ver el final de los postreros días, que es el descenso de Jesús para establecer su reino aquí en la tierra. El libro de Mateo dice en el capítulo 25 que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y eso va a poner fin por completo al sistema que tenemos. El sistema que tenemos es fallido. Esto no funciona, y no es el gobierno en turno. No. Los gobiernos que vienen va a ser igual. Eso no funciona para este planeta. Necesitamos a alguien que ponga orden, y ese orden es Jesús.
Y Él va a venir y va a establecer. Esos son los postreros días. En estos postreros días, dice este pasaje que acabas de leer, que están marcados por la presencia de unos burladores. Así dice, ¿verdad? Mira, si está conmigo en 2 de Pedro 3, en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Que en este caso, el término que se utiliza aquí en griego no habla de alguien que hace mofa de otras personas, sino que está refiriéndose a alguien que engaña a otras personas. Entonces, estos postreros días están marcados por la manifestación constante de un pensamiento que es mentira. Tú sabes, y no es esta la ocasión que tenemos aquí para discutir historia y filosofía, pero los humanos, hace unos 170 años más o menos, iniciamos un proceso de separación de la verdad absoluta, al punto que ahora no creemos o no creen la mayor parte de personas que hay una verdad absoluta. O sea, tú tienes tu propia verdad. No hay un Dios absoluto que dice una verdad absoluta que funciona para todos, en todas las culturas, sino que cada quien decide hacer su propia verdad. Ese es un problema de no amor a la verdad, de engaño. Y estamos llegando al punto donde eso se ha llevado a una situación exponencial. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. Apartarán de la verdad del oído. Fíjate lo que está diciendo. No queremos oír la verdad. No me interesa oír la verdad, porque yo tengo mi propia verdad. No quiero oír la verdad. Yo quiero oír mejor lo que yo he inventado que es la verdad. Dice que su oído se va a volver a las fábulas. Lo más tremendo es que según la Biblia, la verdad es Jesús. ¿Te acuerdas cómo se describió él? Cuando está hablando con Tomás, su discípulo incrédulo, Jesús le dice, yo soy el camino. ¿Y cómo dijo? Nota por favor que no dijo, yo soy una verdad. No soy una de muchas manifestaciones de la verdad por la cual tú puedes llegar a conocer a Dios. No dijo, yo soy uno de un montón de caminos en los cuales tú puedes escoger lo que más te funciona a ti. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Y luego dio otra declaración absoluta. Él dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, esto es o es absoluto y funciona o no funciona para nada. El problema es que vivimos en tiempos, incluso algunos de los que están aquí, que probablemente tú estás diciendo, sí, pero como yo hace unos días conversaba con alguien muy educado él, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia y me decía, no, es que yo creo que Dios está en todos lados, ¿verdad? Y que los libros Vedas son iguales que la Biblia y que el Popol Vuh tenía una parte de esto y entonces yo escojo creer todo esto. Ok, es una elección, pero es una marca de los últimos días. Es el rechazar el concepto de una verdad absoluta. ¿Y sabes qué sigue a rechazar una verdad absoluta? Impiedad. Porque si Dios no existe y cada quien puede hacer lo que cree que es mejor, entonces uno puede vivir de acuerdo a sus concupiscencias. Es lo que dice el pasaje. Mira, versículo 3 dice que sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, engañadores, andando según sus propias concupiscencias. Una palabra que no usamos, ¿verdad? ¿Qué es la concupiscencia? Básicamente es el deseo de lo malo. Y yo te tengo una noticia. Todos aquí la tenemos. Todos, sin excepción. Mira a la persona que tienes a la par y dime si no tiene cara de concupiscente. O sea, uno dice, no, hermano, no. Yo estoy aquí con mi mamá, no diga eso, ¿verdad? Todos tenemos un problema con eso. Y es un problema que comienza en la mente. Es un problema grande de la mente. Pablo también hablando de los posteriores días, dice en Romanos 1:28 que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios no existe. Pues es un absoluto que no puede ser. O sea, ¿cómo vas a creer que yo he oído toda clase de argumentos, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que un libro tan antiguo me va a decir a mí cómo vivir ahora la vida? O sea, no. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Tú crees que las señales de los terremotos y los huracanes y el granizo y los tifones
¿Son un problema? Sí, pero igual de problema es la impiedad en la que estamos viviendo. Déjame darte unas estadísticas. Las estadísticas casi todas tienen 1 o 2 años de antiguo, porque no encontré estadísticas más recientes. Pero si tú revisas hacia atrás, vas a encontrar que la tendencia es al crecimiento prácticamente en cada estadística. Y habla de la maldad en la que ahora tenemos. Por ejemplo, en el 2016 se reportó la estadística que a nivel del globo, del planeta entera, se estiman 46 millones de abortos voluntarios, 46 millones de madres que mataron a sus hijos. Y si les preguntas, tienen una razón por la cual lo hicieron y pueden justificarlo. 46 millones. Es un problema de los últimos días. Terrorismo. Entre el año 2013 y el 2015, las muertes por terrorismo se incrementaron en 80% a nivel global. 80%. La mayor parte del terrorismo surge de 5 países. 57% del terrorismo sale de 5 países únicamente. Y si le preguntas a los terroristas, tú vas a ver que tienen una razón por la cual lo hacen. Hay una causa. Su mente ha llegado al punto de estar reprobada. El día de los terremotos en México, algunos de nosotros nos habíamos despertado leyendo en las redes sociales o en el periódico que tú leas en línea lo que había sucedido en las Naciones Unidas. En las últimas horas, el señor Trump pasó adelante y en 4 minutos, tú sabes, en 4 minutos, él dijo a las Naciones Unidas que si no ponían quieto a Rocketman, así le dijo, ¿verdad? Al de Corea del Norte. Él dijo que Estados Unidos estaba listo para aniquilar por completo Corea del Norte. Se lo dice a un hombre que tiene misiles nucleares y que acaba de hacer una prueba enviando un misil arriba de Japón hace unas semanas antes. Pero en esos mismos 4 minutos, él habló contra Venezuela, habló contra Cuba y habló contra Irán. Y alguien podría decir, sí, ¿verdad? Esos capitalistas. No tiene que ver con política. Es una señal de los últimos días. Y vienen otros problemas más. Habla de la moral. La moral, dice la Biblia, que en los posteriores días va a ser como los días de Lot. Y si tú examinas, nosotros somos parte de una generación que ha visto por completo darse vuelta al sistema de valores. El sistema de valores de lo que nosotros hemos conocido como la familia tradicional. Tú has oído de la agenda LGBTI, ¿verdad? Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales, es la I, que no saben a dónde ubicarse básicamente. Y entonces uno dice, lo que ha pasado estos últimos 20, 30 años es descomunal en cuanto a la forma de pensar. Tú hablas con muchas personas y te dirían, ay, la comunidad homosexual es grandísima, pero no es tan grande. Tú sabes que las mejores estadísticas sin sesgo, que es difícil encontrar el día de hoy, pero dicen que hay más o menos entre 3.6 y 4.5% de la población mundial que está enfrascada en comportamiento homosexual. Curioso, más mujeres que hombres, contrario a lo que yo hubiera pensado, pero más mujeres que hombres. Pero el resto de personas que somos heterosexuales hemos cambiado nuestra manera de pensar. Dicen los estudios que las mujeres de 16 a 44 años que están de acuerdo en que, fíjate, las relaciones del mismo sexo no están equivocadas en absoluto. Pasó de ser 28% en 1990 a ser 66% en el 2010. O sea, casi se triplicó la cantidad de mujeres que dicen, está bien. Y se duplicó en el caso de hombres. Pasó del 23% al 50%. Tú dices, pero qué bárbaro, ¿verdad? Pero si tú eres heterosexual, y por cierto, si tú estás en la comunidad LGBTI, porque podría haber alguien aquí, yo puedo decirte algo, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama con todo su corazón. Él quiere cambiarte. Él quiere darte una vida que vale la pena. Y yo te lo puedo garantizar, la vida que tienes ahorita no vale la pena. No vale la pena. Y no es por tu homosexualidad o tu heterosexualidad, porque los heterosexuales tenemos un montón de problemas también. Es por la ausencia de Dios. El asunto no es la sexualidad, el problema es la ausencia de Dios. Los que tenemos una vida heterosexual tenemos un problema grande también.
Tenemos un problema con el divorcio y el efecto en la familia. Estamos viviendo una generación en la cual, aquí en El Salvador estamos bien. Tú sabes que las estadísticas dicen que en lugares como Bélgica, 72% de los matrimonios se divorcian ahora. 72%, 7 de cada 10. En el país aquí no hay tanto, ¿verdad? Pero el impacto es tremendo. En Estados Unidos, es estadística de Estados Unidos, pero dicen que un nuevo matrimonio tiene ahora una expectancia de vida de 7 años. 7 años. ¿Cuántos aquí tienen más de 7 años de casados? Ok, ustedes ya se ganaron se sacaron el premio el gordo, ¿verdad? Nosotros vamos por la quinta ronda, nosotros ya, uno dice, qué tremendo eso, porque no funciona. Y el impacto que hay en los hijos es terrible. O sea, los días de Lot, Sodoma y Gomorra, no era solamente un problema de homosexualidad versus heterosexualidad. Era un problema del colapso de los valores. Y si tú recuerdas, lo hemos estudiado en otros momentos, principalmente por la avaricia. Dice que la avaricia llevó a que las familias colapsaran. Las estadísticas ahora dicen que 41% de los hijos de padres separados son temerosos, agresivos, tienen baja autoestima y presentan dificultades en su comportamiento o desempeño escolar. O sea, cuando destruyes el matrimonio, destruyes a tus hijos también. Y dice la misma estadística que solo un 45%, más o menos la mitad de los niños superan satisfactoriamente el divorcio de sus padres. ¿Y qué hay de los que no nos divorciamos? Porque el no divorcio a veces es peor que el divorcio. ¿Cuántas parejas conoces tú que no se divorcian, pero tienen una vida terrible? Esos son los días de Lot otra vez. Tienes la inefectividad actual del matrimonio. Yo te podría hablar de la violencia, el crimen organizado y no organizado. Ni tengo que darte estadísticas en el país. Es tremendo. Es impiedad. El Señor Jesús en Mateo 24 dijo que en estos tiempos muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. Eso es lo que tenemos hoy. Sí, hay tifones en el Pacífico Sur, sí. Sí hay huracanes en el Atlántico, sí. Hay un problema de terremotos en el cinturón de fuego, sí, de plano. Hay granizos cayendo, sí. Hay temperaturas elevadas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que todo eso sucede lejos de nosotros y no tiene nuestra participación. Tenemos un problema de maldad entre nosotros y es terrible y tenemos que abrir los ojos. Dice ahí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al llegar al cielo, pregúntale a alguno de los 46 millones de niños que fueron asesinados el año pasado por sus mamás, si sus mamás los amaban. Y la respuesta es no. El amor se ha enfriado. Es tiempo tremendo. Entonces, dice Pedro, tenemos un problema con impiedad. Es una señal de los últimos tiempos. Y tenemos un problema con, aquí te doy la segunda palabra. Tenemos un problema con ignorancia. Ignorancia. Ahora, antes que me tires piedras, ¿verdad? Porque me estás diciendo ignorante, Julio, ¿verdad? Todos somos ignorantes respecto de algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira a la persona que tienes a la par y dime si no tiene cara de muy conocedor de algunas áreas, ¿verdad? Y de que desconoce otras áreas. Si todos podemos ignorar algo. Pero el peor tipo de ignorancia es el que se escoge conscientemente. Ese es el peor tipo de ignorancia. O sea, de plano, si tú no sabes, no está mal. Pero cuando escoges ignorar, hay un problema grave. Yo te digo, quien renuncia a considerar lo que Dios dice sobre los últimos días, arriesga su alma. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, estos, ¿cómo dice ahí? ¿Pero qué es la palabra que viene después? Voluntariamente. O sea, ellos escogen. No. Hay algunos aquí que escogen esto de los últimos días. Yo no quiero, no me diga de eso, no me hable de eso, Julio, porque me da miedo. Me da miedo lo que va a pasar. Mira, te voy a poner una foto aquí. Esta foto no está photoshopeada. Esta foto se hizo viral precisamente
¿Viste el tornado que había en Canadá en el video? En ese tornado, una esposa tomó una foto a su esposo. Te la voy a poner aquí porque se hizo famosa. No sé si lo alcanzas a ver, él está aquí abajo. Está aquí abajo cortando la grama, ¿verdad? Y tú ves ahí el tornado que está detrás. Y entonces él está tranquilo. Le sacaron una cantidad de memes a ese hombre que no te puedes imaginar, ¿verdad? Está cortando la grama enfrente de Hitler y está cortando la grama ahí enfrente de yo no sé, cuando cayeron las torres, ¿verdad? Está cortando la grama. Y alguien le preguntó, lo entrevistaron porque ella la subió a su red social y eso se viralizó completamente. Y entonces le preguntaron, ¿por qué hizo eso? Él se llama un nombre raro, Thionis Wessels, se llama Thionis Wessels. Entonces le preguntaron, señor Wessels, ¿qué estaba usted pensando? Y él dio unas declaraciones, la puedes encontrar en internet. Él dijo, tenía un ojo sobre el tornado, dijo. O sea, si hubiera sido salvadoreño hubiera dicho, yo estaba guachando el tornado. O sea, sabía dónde estaba, entonces tranquilo. Pero dijo, sabía que había demasiado que hacer durante el fin de semana y explicó, tenía que sacar a los niños, tenía otras cosas que hacer. Entonces, si no cortaba la grama en ese momento, ya no la cortaba. Entonces, yo estaba viendo el tornado, ¿verdad? O sea, tranquilo. Y yo pensé, este hombre nos representa. Porque algunos de nosotros decimos, sí, yo sé, ¿verdad? Yo sé que ahí están las señales, ¿verdad? Pero hay otras cosas que hacer. O sea, me quiero casar, el negocio, estoy haciendo mi tesis ahorita, no sé qué dices tú, ¿verdad? Ya voy a dar a luz y el viaje que estoy planeando. Entonces lo mejor es ignorar voluntariamente. Es hacer como que esto no estuviera pasando. El libro de Proverbios dice, en Proverbios 17:16, dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? O te lo traduzco, ¿de qué te sirve tener todo el conocimiento si no haces nada al respecto? Y a veces queremos saber sobre los últimos días, pero los últimos días deben llevarnos a tomar decisiones conscientes. O sea, si esto es verdad, si las señales son evidentes, pues algo tiene que impactarnos. Y no me digas, por favor, yo tengo un ojo puesto en las señales, pero sigo normal. Jesús usó una analogía gráfica que nosotros salvadoreños podemos entender quizás mejor que algunos países del primer mundo. Él dijo en Mateo 24, porque estaba hablando de las señales, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Has ido en tu carro por el campo aquí, por la campiña, y visto un montón de sopilotes? ¿Te ha pasado? Ok, ¿qué indican los sopilotes? Que ahí abajo hay un muerto, ¿verdad? Un animal muerto probablemente. Ahora, ¿necesitas ir a ver el animal muerto para saber que hay un animal muerto? No, porque ¿qué te basta? Ver los sopilotes. ¿Necesitas ir a cargar el animal muerto y meterlo a tu carro para decir, pues de plano está muerto? No, ¿verdad? ¿Qué te es suficiente? Ver los sopilotes, ver las águilas. Aquí no tenemos águilas, ¿verdad? Pero entonces, y eso es lo que está diciendo. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, miren, cuando vean las señales, sepan que ahí está el fin. Te digo algo con todo el corazón. Yo creo, y ahora uso la palabra muy intencionalmente, yo creo que nosotros somos la generación que va a ver el retorno de Jesús. Eso creo yo. Ahora, yo puedo estar equivocado, pero mi vida ha sido estudiar la Biblia. Y yo veo la Biblia y veo las señales, veo los sopilotes. Y a mí me sorprendería muchísimo si Jesús no viene en nuestra generación. Ahora, Él puede escoger tomar 100 años más. Él tiene todo el derecho. Y yo por eso no estoy diciendo que Él viene hoy. No. Pero yo creo que seríamos insensatos ver las señales y decir, hombre, sigamos como que sin nada.
¿Sabes qué hacen los burladores? Los burladores dicen que ellos ignoran voluntariamente tres cosas. Ignoran voluntariamente al Creador y a la creación. Eso es lo primero que dice. Mira, el versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, en primer lugar, ignoran voluntariamente. Yo escojo no creer y no pensar que hay un Dios creador. Yo escojo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Pues no, es que no, a mí no me cabe en la mente. Ok, yo quiero decirte cuál es la razón filosófica detrás de escoger que no hay un Dios creador. Y tú puedes tomar la decisión si quieres. O sea, tú vienes y me dices: no, yo creo en la evolución, ¿verdad? Yo no creo en esto, y no creo ni siquiera en la evolución teísta. Yo creo que en la evolución por un proceso total de casualidad. Entonces tú puedes hacerlo si quieres, está bien. Pero la última razón filosófica es que uno no quiere tener un Dios que le supervise. Si hay un Dios creador, Él tiene todo el derecho de supervisarte. Y entonces es más fácil vivir sin una supervisión. Dice la escritura en Juan capítulo 3 versículo 19, esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por una sola razón, dice. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es más fácil decir: Dios no existe, porque entonces yo no tengo que dar cuentas. No solamente ignoran voluntariamente al creador de la creación, ignoran voluntariamente la crisis y el castigo que Dios puede traer, porque dice versículo 6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora trata préstame tu mente unos instantes. Si 23,5 trillones de galones de agua apenas inundaron hasta unos cuantos metros una zona como Houston y la parte oeste de Luisiana, ¿cuánta agua se necesita para sepultar completamente o cubrir completamente toda la faz de la tierra varios metros arriba de los montes más altos? Wow. De repente es como, no me da la cabeza. O sea, yo prefiero escojo pensar que no. O sea, el número no entra. Ni si eres actuario aquí, ¿verdad? Eres muy bueno con la matemática. Dices: no, yo no entiendo cómo funciona eso. Ok, dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como consecuencia de esto, ellos ignoran una tercera juego de realidades. Dice versículo 7, que ellos ignoran la conclusión y la condenación que Dios trae. Sigue el pensamiento de Pedro. O sea, mejor no pensar en Dios. Dios no existe, yo no creo en la verdad. O sea, y si Dios existiera, tendría que darle cuentas. Y si Dios existiera, Él podría traer una crisis y castigo, y al final podría haber condenación. Entonces lo mejor es decir: yo no creo en eso y no existe. Y tú decides creer, eso es lo que tú decides creer. El pasaje dice, ¿verdad? Ellos ignoran que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que creó, la misma palabra se los ha reservado, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Yo te digo algo con el corazón aquí en la mano. Sí, tenemos que pensar en lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero el problema grande no es a nivel global. El problema grande es a nivel personal. O sea, aquí lo que tiene que haber es la toma de decisiones individuales de cada quien. El problema es aquellos que dicen: yo escojo no creer porque yo prefiero no tener que pensar que me voy a enfrentar con Dios que me va a pedir cuentas. Y es una decisión. ¿Sabes? Juan capítulo 3 dice Jesús, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Y nota por favor que está estableciendo que es un acto de la voluntad. O sea, tú decides creer o rehusas creer. No es si te nace o no te nace. Yo he hablado con algunas personas que me dicen: es que a mí no me nace creer. No es cierto. Tú decides no creer, tú rehusas creer. Dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida.
sino que la ira de Dios está sobre él. Yo te digo, pensando en todas las señales, un huracán es un castigo de Dios. Y la respuesta es, porque algunos me han dicho, es un castigo de Dios, cayó sobre Estados Unidos porque eligieron a Trump. Y entonces, es un castigo de Dios, ¿verdad? Es un castigo de Dios. Y la respuesta es, no, un huracán no es un castigo de Dios. No es un castigo de Dios. ¿Y entonces qué es? Es que nosotros es por nosotros. Es por nosotros, pero no por castigo de Dios. Es porque nosotros hemos abusado de este planeta de una forma espantosa. Te voy a enseñar un pasaje que dice que la creación gime por nuestro pecado. A propósito, no botes basura donde no debe ser, ¿verdad? O no te quejes de que hay cárcavas y no te quejes del tráfico después y del gobierno que no. Bueno, esa es otra historia. Para que te diga todo lo demás. ¿El huracán es producto de nuestro pecado? Sí, sí es producto de nuestro pecado. Dice Romanos capítulo 8, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, esta tierra, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando Jesús venga, quienes van a decir, qué tremendo esto, es la creación. Porque ya no nos va a tener a nosotros echándola a perder. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, aquí está la frase otra vez, con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuál era la primera palabra? Impiedad. ¿Y la segunda palabra? Ignorancia. Ok, considerando que estás en uno de dos grupos, yo te dejo la tercera palabra y vamos a la casa. La tercera palabra es inminencia. Ahora, ¿qué es inminencia? Vuelvo a la idea del parto. Y tú pasaste por ahí, ¿verdad? Te dio la primera contracción. Y si eras primeriza, saliste corriendo al hospital. Y entonces, ¿qué te dijeron en el hospital? ¿Qué te dijeron? Probablemente te dijeron, no, a usted le falta, ¿verdad? Váyase para su casa. Y tú ya hasta en Facebook habías puesto, ¿verdad? Ya viene. No, váyase para su casa, ¿verdad? Y entonces te dijeron, espérese a que sea 2 minutos de diferencia, las contracciones, los dolores terribles. Entonces, bueno, ok, te regresaste a esperar. Pero hubo un momentito en el cual se rompió la fuente. Y cuando se rompió, ¿te acuerdas esto? Mamás que están aquí, se rompió la fuente y fue como, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Qué pasó aquí? Entonces, mejor no digo lo que pensaste que pasó, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó aquí? Y entonces, en ese momento, la llegada del bebé era inminente. Ya no se podía detener. O sea, tú no le podías decir, hijo, dame 3 semanas, tengo que terminar la tesis. O sea, no, ahí ya era que ya venía el bebé. O sea, ya de plano. Ok, entendiendo eso, yo te digo que ante las señales, la llegada de Jesús es inminente. Y te recuerdo, nadie puede saber cuándo va a regresar Jesús. O sea, yo no estoy diciendo aquí, miren, hermano, vistámonos de blanco, vendamos todo, nos subimos al techo y esperamos que Jesús venga. No estoy diciendo eso. Nadie puede decirte eso. De hecho, yo te digo todo lo contrario. Ponte las botas, ponte las pilas y ve a trabajar mañana con todo tu corazón para lograr que otras personas conozcan al Señor. Ocupa cada gramo de tu fuerza y de tu existencia para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y no te duermas como creyente, porque la llegada de Jesús es inminente. O sea, no es yo tengo un ojo ahí y voy a hacer lo que quiera. No, eso es ignorancia, pero es inminencia. El Señor ya viene. ¿Y por qué no ha venido antes? Bueno, Pedro nos da 3 cosas más y con estas termino. Pedro nos da la perspectiva del tiempo de Dios. Utiliza una frase que creo que algunos de nosotros hemos malentendido. Dice, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, porque nosotros usamos esta frase, hasta jugamos con eso, ¿verdad? Si 1000 años es como un día y un año es como un día es como 1000 años, entonces un centavo es como 1 millón y 1 millón es como un centavo. Señor, regálame 5 centavos. Y Él te dice, espérate unos 3 días, ¿verdad? Y entonces uno dice, ok, nunca va a venir, ¿verdad? Entonces jugamos con esta idea, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo el pasaje ahí? El pasaje está diciendo, el tiempo no es relevante para Dios. El tiempo es relevante para nosotros. Tenemos apenas 70, 80 años en esta tierra. Según la Biblia, si tú tienes más de 80 años, debes considerarte como muy bendecido, porque los días de nuestra edad son pocos. Entonces, ante la inminencia hay que hacer algo con estos 70, 80 años. ¿Sabes qué dice la Escritura cuando habla de nuestra vida? Dice Santiago capítulo 4. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, fíjate cómo describe la vida. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ok, si a Dios el tiempo no le es relevante, ¿por qué no vino la semana pasada? Piénsalo. ¿Por qué Jesús no regresó antes de los terremotos de México? ¿Por qué no vino hace 2 semanas? ¿Por qué no vino hace un mes? ¿Por qué tal vez no va a venir antes de que termine esta sesión el día de aquí hoy? Y hay una sola razón que da Pedro. Hay una sola razón. Porque Dios tiene paciencia al tratarnos y nos ama. La única razón por la cual Jesús no vino la semana pasada es porque está esperando que tú te arrepientas. Es la única razón. Eso es lo que dice. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Así que el tiempo no es una cuestión de problema con Él, dice. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios estaba dándote chance a ti para que vinieras, sacaras al sol lo que crees y tomaras una decisión. No te obliga, pero te ha tenido mucha paciencia. Él pudo haber venido la semana pasada y no lo hizo por amor a ti. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2 que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y explica lo que Él quiere. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No que sean evangélicos, no que sean católicos, que conozcan a Jesús verdaderamente. Y Él te tiene paciencia. Julio, pero entonces yo quizás voy a pasar por hoy. Y yo regreso a mi casa y yo me llevo la información. Muchas gracias por la información. Y yo voy a tomar la decisión y más adelante yo me voy a arrepentir. ¿Sabes que Pedro termina diciendo? Ustedes tienen que entender que cuando Dios toma la decisión de actuar, va a ser con presteza. Presteza. No va a haber chance. Creo que quienes vimos los videos del terremoto en México, no sé si te pasó a ti, pero bueno, creo que todos los que tenemos el corazón todavía en su lado, ¿verdad? Cuando vimos los edificios que se derrumbaban, ¿no te vino a ti la mente? La primera cosa que te vino a la mente es, si habrá salido toda la gente. Eso es lo que viene a la mente de uno, ¿verdad? Y después uno lee que en una escuela no se salieron todos y el dolor en el corazón y ver a los papás ahí, que espantoso, toda la parte espantosa. ¿Sabes que nosotros creemos siempre? Es que yo voy a alcanzar a salirme. Pero dice este pasaje que va a ser tan rápido que no vas a tener chance. Lo que dice el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, sin advertencia. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No va a haber chance. Entonces la decisión hay que tomarla hoy, acá, ahora. Yo termino diciéndote que yo estoy persuadido de la Biblia que vemos las aves. Se ven.
y que no te sorprenda que vamos a ver más y más de esto en los próximos años, pero que no sabemos cuándo va a suceder. Pero el Señor va a regresar. Más que nunca yo puedo decirte en Santiago 5, tened también vosotros paciencia. Y creyentes que están, si tú eres cristiano, la próxima vez que tiemble, piensa, ojalá que también suene una trompeta. O sea, sería lo mejor, que el Señor venga. Qué fabuloso. Pero entiende, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es una verdad, no lo ignores, no lo ignores. Más bien toma una decisión. Según la Biblia, hay dos grupos de personas sobre la tierra. Tú estás en uno de los dos. Si estás sin Jesús, yo quiero pedirte que recibas a Jesús este día. Si tienes a Jesús, ve a tu casa y trata de vivir la mejor vida posible. Métele con todo. Tenés poco tiempo y hay que usarlo de la mejor manera posible. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor. Gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Por el consuelo que hay en las Escrituras de que tú vas a regresar. Y por la advertencia. Ahora te pido, Señor, que tú nos hables de forma muy individual. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.